Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. ¿Qué ha hecho el hombre con las instrucciones que Dios le dio desde el principio en el huerto del Edén? Y aún después del diluvio, a la familia de Noé, ¿qué hemos hecho de esas instrucciones que Dios nos dio para relacionarnos con Él y vivir en seguridad y vivir en armonía con nuestra vida espiritual y que nuestro espíritu esté conectado al espíritu de Dios? La historia nos enseña que grandes distorsiones a las instrucciones de Dios hemos hecho nosotros los seres humanos. Y en los tiempos de Abraham ya eran muy remarcadas las distorsiones que habían decidido hacer a las instrucciones originales de Dios. Muchas culturas ya habían tomado su propio camino religioso. Ya se habían apartado de Dios. De hecho, ya miramos un juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra por estar tan apartados de Dios y llegar a tener prácticas tan inmorales que los llevó a un juicio bajo el fuego de Dios. Ahora, Dios hablaría con Abraham. Y tanto Abraham como Isaac pasarían por una lección, una prueba de fe, donde se iba a mostrar su crecimiento, su entrega a Dios y también la distinción de lo que es tener una relación con Dios y la religión que practica el hombre. Bienvenidos a Vida en la Verdad. Hoy estaremos estudiando el capítulo 22 del libro de Génesis y trataremos de terminarlo en este video. Como yo les decía, la distorsión de las prácticas religiosas según el camino de los hombres ya habían llegado al extremo de distorsión en aquellas culturas. Aún había algunas que no, pero la gran mayoría había tomado su propio camino. Y Abraham estaba ocupando el tiempo, invirtiendo su tiempo, instruyendo a Isaac, y ahora Isaac entra en escena para convertirse en un hombre de fe, para convertirse en el hijo de la promesa, del cual vendría la simiente en la cual iba a ser bendecida toda familia de la tierra. Pero había un gran contraste en lo que Abraham practicaba y lo que practicaban otras comunidades, otras culturas. Pues la distorsión para este tiempo se cree por investigaciones y excavaciones arqueológicas que se han hecho, se han encontrado en la área de Mesopotamia, pues sepulcros donde hay sacrificios humanos que son de la época de Abraham o aún antes. Pues la distorsión de la instrucción que Dios había dicho de hacer un sacrificio de un animal inocente para que la sangre, que es símbolo de la vida, fuese derramada en pago por los pecados del hombre, es la instrucción que Dios había dejado desde los tiempos de Adán, y después también Noé y sus hijos practicaron lo mismo cuando descendieron del arca, y Abraham lo hacía también, pero las culturas lo habían llevado hasta el sacrificio humano.
Y si hacemos investigaciones históricas en muchas culturas, tanto en Mesoamérica, que es las tribus que vivían en el continente americano, tanto en Mesopotamia y en otras áreas de otros continentes, Egipto, etc. Y Dios le va a pedir a Abraham que haga algo. Abraham le iba a obedecer. Pero leamos qué dice la Biblia en el capítulo 22. Y recordemos que estamos leyendo en la versión Reina Valera. Génesis 22:1 dice: aconteció después de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Pues las cosas que ya miramos en el video pasado, donde Abraham y su familia están viviendo en la tierra de Abimelech y habían tenido un convenio, un pacto. Abimelech y Abraham sobre un pozo, el pozo de Berseba. Y después de que se fue Abimelech y Ficol, su comandante en jefe o el príncipe del ejército de Abimelech, quizás en algún tiempo más, pues Abraham estaba en completa paz en aquella tierra, estaba tranquilo, mirando crecer a su hijo y instruyendo a su hijo. Y se cree que para este momento del capítulo 22, según lo que se entiende y lo que se cree de la Biblia, según los años, Isaac tendría unos 25 años, por lo cual podríamos entender con esto que era una persona ya crecida, que tenía un entendimiento, que tenía una decisión, que él podía entender lo que es la fe, la misericordia, la integridad, la justicia y saber hacer cuando Dios habla, ser obediente. Pues la instrucción de Abraham era el propósito. Pero aquí Dios los va a llevar al máximo nivel de una prueba de fe. Los va a llevar al límite humano. ¿Por qué? Porque hay algo que nosotros debemos de saber. Y aunque mi apoyo no es meramente histórico, sino bíblico, debo de decir algunas cosas de la historia como que ya se hacían sacrificios humanos para poder entender esta porción, por lo cual Dios, ¿cuál sería el motivo de decirle a Abraham que hiciera lo que le iba a pedir? Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí, lo cual significa a la orden, aquí estoy. Para este entonces Abraham no tiene ni siquiera una duda humana. Se dicen muchas cosas, pero la Biblia no dice que tenga dudas en este momento. ¿Por qué? Porque ya miró que Dios da vida aun cuando no la hay. Y el testimonio de ello era mismo Isaac, que ya tenía 25 años aproximadamente y que su nombre le recordaba que de lo que Abraham se rió, se hizo realidad por el poder de la palabra de Dios, el poder de la promesa de Dios. Así es que Isaac mismo era el ejemplo del gran poder de Dios. Y dice que lo probó. ¿Qué tipo de prueba? Bueno, he aquí lo que le pidió, versículo 2. Y dijo, Dios hablando a Abraham: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas,
y vete a tierra de Moriat, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entiéndase que Moriat es como una cordillera, es un grupo de montes, pero dentro de esos montes iba a haber uno especial que Dios le iba a indicar. Pero le dice que tomara a su hijo, a su único hijo, y le aclara que al que ama, porque lo ama. Y nomás tenía uno, él era Isaac. Ismael ya no estaba. Pero le dijo, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Amado hermano, esto es el clímax de la fe, el punto máximo de la fe y el momento más al límite de la humanidad de una persona. Pero hay una cosa importante que debemos recordar. En todo lo que había vivido Abraham con Dios, desde que Dios lo llamó, en ningún aspecto Abraham podía decir que Dios era injusto. Todos los juicios de Dios habían sido justos. Dios había mostrado su justicia y su verdad en cada momento de Abraham. Aún cuando el mundo creía que él había cometido un error, Dios entraba en escena y Dios aclaraba de que no era error de Abraham, sino que por lo contrario Abraham estaba correcto y las otras personas equivocadas. Pero también cuando Abraham cometió el error, Dios mismo corrigió a Abraham. Entonces Abraham entendía que Dios nunca pedía algo que fuese incorrecto o malo o que no traería ninguna bendición o beneficio a la humanidad. Lo entendía, o a él mismo, un beneficio a su persona, una bendición. Cuando él escucha esta instrucción, tenemos que aceptar que Abraham ya no entra en dudas. Se cree que sí, se cree que hasta lloró, se cree que hasta preguntó, pero esos son términos de comentarios de nosotros los hombres. La Biblia no dice eso. La Biblia lo que dice es que él escuchó la instrucción y escuchó bien, que lo llevara al hijo, al único hijo a quien ama, a Isaac, y que lo ofreciera allí, en el monte que Dios le indicaría. Algunos pensaron, ¿por qué Dios le pidió esto? Considera que en aquel tiempo las culturas sacrificaban humanos. Había personas que criaban a sus hijos con el único propósito de sacrificarlos a sus dioses. Podríamos nosotros decir que Dios le estaba diciendo a Abraham, y estas palabras mías, vamos a ver, Abraham, si aquellos son capaces de sacrificar a sus dioses y no son dioses, pues vamos a ver qué hace Abraham cuando yo le pida tal cosa, yo que soy el Dios verdadero. Pero Dios no es injusto, recuérdalo. Esto es una prueba. Abraham, en fe, ¿qué hace en la mañana siguiente? Obsérvalo. Versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó, o sea, arregló su burro, enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó
y fue al lugar que Dios le dijo. En ninguna palabra aquí se muestra duda. Se levantó, preparó todo y se fue derecho a donde Dios, el lugar que Dios le había indicado. Isaac iba con él. Isaac iba por su propio pie. Isaac no sabía de la visión de su padre, pero Isaac iba en el camino correcto de la instrucción que iba a recibir. Iba a crecer en fe junto con su padre. ¿Cómo sabemos que Abraham tiene fe de que Dios es justo y que Dios puede hacer lo que Él quiera y siempre va a ser un beneficio para uno? Porque su voluntad es en integridad correcta y justa, perfecta. Así es que dice en el versículo 4, al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Es bueno recordar esta frase el tercer día o a los 3 días, porque va a ser una frase muy importante. Porque el monte donde iba, que era una parte del monte Moriat, iba a ser un lugar muy importante también. Voy a decirlo entre paréntesis, aunque se da de conocer en el futuro, pero es Jerusalén, en el lugar del templo. Así es que fue el mismo monte donde murió Cristo. Este acontecimiento aquí es tan grande que nos enseña el lugar exacto y el lugar de donde se hizo lo más grande en esta tierra, el sacrificio de Cristo. Pues hasta allí llegó Abraham al ir caminando, dispuesto a hacer aquello que Dios le pidió. Cuando llegaron ahí en el versículo 5, dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Observen esa frase. La frase indica que lo que le está diciendo Abraham a sus 2 siervos es de que iban a irse caminando, Isaac y él, iban a ir a hacer un sacrificio e iban a volver los 2 vivos. Allí ya se está mostrando que Abraham por ningún motivo está pensando Dios me lo va a quitar, sino que en su fe está creyendo que Dios me lo puede pedir y me lo puede regresar vivo. Él es Dios. Es el Dios que da vida. El Dios que cumple su promesa. El Dios en quien Abraham tenía fe. Y recordemos, y le creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ya no iba a dudar Abraham de Dios. No cuando se rió y Dios mismo le tapó su boca dándole su hijo. No volviendo la vida a una mujer que ya no tenía ni menstruación. No podía dudar de ese único Dios. No había manera. Así es que si Dios le estaba diciendo que si la gente aún era capaz de ofrecer lo máximo a sus dioses ídolos, ¿qué sería capaz de hacer Abraham? Eso es importante.
porque tenemos al único Dios del universo que lo dio todo por nosotros. Eso lo sabemos, los que entendemos lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Pero aquí la prueba es para Abraham. Esto va a ser la coronación de la fe de Abraham. Y el aprendizaje perfecto en una lección perfecta de fe para Isaac. Así es que expresa con sus labios la expresión de fe más grande que Abraham haya dicho en toda su vida. Iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Iremos futuros, adoraremos futuro y volveremos futuros. Fe que Dios tiene control sobre el futuro. Recuerden que Abraham mismo había dicho, Dios eterno, el que conoce el pasado, controla el presente y mueve el futuro. Conoce el futuro. Es eterno. Así es que, ¿qué hizo Abraham? El 6 dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, o sea, sobre la espalda de Isaac. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Quiero decirles algo de mi vida. Cuando yo leía esta porción por primera vez, yo, en mi entendimiento humano y medio torpe, tengo que decirlo, yo aún llegué a pensar, y quizás alguna vez le dije a alguien, que este fuego lo llevaba porque todavía no sabían hacer fuego. Y lo dije equivocadamente. Porque este fuego que lleva Abraham está más relacionado con un fuego que se conservaba para hacer los sacrificios como algo separado y sagrado para Dios. No porque no pudieran hacer fuego. Porque donde llegaba Abraham hacía altar. Eso es importante porque era algo que conservaban para hacer el sacrificio separado para Dios. Entonces el comentario que yo hice antiguamente en mi juventud, pues lógicamente estaba equivocado. Así es que él tomó en su mano el cuchillo y el fuego y fueron ambos juntos. ¿Quién? Abraham y su hijo Isaac, que tiene aproximadamente 25 años. Isaac no había dicho ninguna palabra hasta aquí. De hecho, nunca había hablado Isaac. En toda su vida no se dice que haya dicho algo, no se le escucha. No quiere decir que no hablaba, sino que no registra la Biblia palabras de Isaac. Y aquí Isaac habla. Y miramos una frase importantísima. Entonces, el versículo 7, habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí estoy, hijo. Aquí, mi hijo. Y él dijo, hablando Isaac, he aquí el fuego y la leña. Padre, usted lleva el fuego y la leña. Usted lleva el fuego, llevo la leña. La leña la llevaba Isaac. Mas, en otras palabras, pero papá, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y antes de analizar la pregunta que hizo, tenemos que analizar que esa pregunta indica que Abraham ya había instruido completamente a Isaac lo que era un sacrificio y que Isaac a esta edad ya está
relacionado, instruido, educado de la manera como él debe de relacionarse con Dios. Tiene conocimiento de cómo se lleva a cabo un sacrificio y qué animal debe de sacrificarse en el holocausto. Abraham había hecho un buen trabajo junto con Sara en instruir a su hijo. Por eso les decía en el video pasado que aunque Isaac no se nombrara, los acontecimientos estaban instruyendo a Isaac para que él se preparara. Y lo primero que indica es que estaba instruido por la pregunta que hace. Él estaba instruido en la manera, la forma y el cómo. Así es que la pregunta, eso indica. Pero también indica que él no miraba el animal, el cordero. Que era una pregunta, pues, verdadera. Su padre no le había dicho a lo que iba y él hace la pregunta: ¿cómo vamos a hacer para tomar el cordero? Y aquí la lección es grande para Isaac y la expresión de Abraham es grande. En el versículo 8 le contestó su padre Abraham y respondió a Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. No le mintió. Abraham no era un hombre de mentiras. No mintió cuando les dijo a sus siervos: iremos, adoraremos y volveremos. Y aquí tampoco iba a mentirle a Isaac, pues Dios le había dicho que lo sacrificara a él, pero la fe de Isaac era que Dios mismo iba a proveer el cordero, o de alguna manera iba a hacerlo para que Abraham conservara con vida a su hijo Isaac. La fe de Abraham estaba intacta. No por cualquier cosa se le llama el amigo de Dios a Abraham, o el padre de la fe, a los que ya tenemos conocimiento de eso. Así es que esta frase es la frase que va a cambiar la historia de todo. La frase que va a alcanzar multitud de familias creyentes. Es que realmente Dios se iba a proveer de cordero. Es una frase de fe, una frase profética, una frase que indica la verdadera religión, la verdadera manera de adorar a Dios, porque religión es la forma que el hombre trata de relacionarse con Dios, como hacer una liga, un convenio con Dios. Y era una relación directa con Dios. Y Dios mismo se iba a proveer de cordero. Y siguieron juntos. Así es que Abraham iba en fe e Isaac recibió una lección de fe. Pues ya no hizo otra pregunta. Ya no la hizo. En el versículo 9 dice: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí a Abraham un altar y compuso la leña, la puso como debe de ser, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Algunas veces nosotros los seres humanos tratamos de entender que hubo aquí un llanto de Isaac, un conflicto interno de Abraham. La Biblia no registra ninguno de los dos aspectos. Nosotros podríamos suponerlo si queremos, pero la Biblia no lo dice. Si Isaac tenía 25 años y Abraham tenía 125 años,
Si Isaac no hubiera querido hacerlo, tenía toda la fuerza física y la habilidad para correr, para irse. El anciano de Abraham a 125 años no iba a poder hacerlo a la fuerza. Entonces aquí notamos que hubo una disposición del corazón de ambos, un entendimiento delante de Dios, una lección de fe que expresó Abraham a Isaac, y a Isaac la comprendió y la aceptó. La frase de Dios se proveerá de cordero estaba también entrando en el corazón de Isaac. Y lo acostó sobre la leña. El versículo 10 dice: y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Yo humanamente, este es mi comentario humano, lo que yo puedo entender, lo que yo podría decir es que Abraham, con tanta fe que tenía, él estaba pensando dentro de sí: ¿a qué hora va a ser el momento que Dios me pare de hacer esto? Porque él sabía que Dios es justo. Pero también sabía que pasara lo que pasara, Dios podía restaurar la vida. Él mismo había orado por enfermas, recuerden, y Dios les había dado que dieran vida. En este momento ya Abraham es una fortaleza de fe. Y aquí está al límite humano, pero también está en su clímax de fe. Y va a ser la lección excelente para Isaac. Y aparte, nosotros los cristianos sabemos que es algo simbólico y profético. Los que somos cristianos y lo entendemos, sabemos que eso es lo que es. Pero ellos que están viviendo la acción de esto, de este momento, ellos están actuando en fe, en una lección de fe y comprendiendo la fe y siendo receptivos a lo que Dios pide y actuando en fe en una lección que Isaac iba a recibir y crecer en ella. El 10 dice: y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. ¿Qué ocurrió entonces? En el 11 dice: entonces el ángel de Jehová, este ángel precioso y único, ningún ángel es como él, como les he dicho en otros videos. El ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Aquí estoy. En el versículo primero le dijo Abraham, y dijo Abraham: heme aquí, aquí estoy, Señor. Ahora estaba en el lugar que Dios le había indicado y le dice: aquí estoy donde usted me indicó. Aleluya. Si un hombre pasa de un lugar a otro porque Dios le indica qué es lo que va a hacer y a dónde va a ir, y dice la misma frase: aquí soy, realmente está mostrando fe en todo su caminar. ¿Qué le dijo? Versículo 12. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, porque Dios no practica las religiones humanas. Él practica la relación con el hombre. Entendamos esto. La religión es la manera como el hombre quiere relacionarse con Dios. Y la única manera correcta es a través de lo que Dios dice y sus instrucciones. No religiosidades de sacrificios humanos como lo estaban haciendo en las otras culturas
distorsionadas de lo que Dios dijo. Pero aquí Abraham es probado y se le da una lección a Isaac. Dios sabía que iba a llegar en este momento. Y entonces le habló y dijo, no lo hagas. No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. No es que no conocía antes, es que Abraham iba a llegar hasta ese momento. ¿Para qué? Para que Abraham se convirtiera en el amigo de Dios y en el padre de la fe. E Isaac, por definición de Dios, era el hijo de la promesa y necesitaba continuar con esa misma fe en su vida. Yo conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. No lo rehusaste. ¿Quién está hablando? El ángel de Jehová. Y déjame decirte que esto es muy importante. El ángel de Jehová está diciendo, no me rehusaste. El ángel de Jehová. Por cuanto yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un cordero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó al carnero, un carnero, las dos palabras, las dos veces dice carnero, tomó al carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿Quién había proporcionado el carnero? Dios mismo. ¿Quién dijo que Dios se proveería de cordero? Abraham. Fe perfecta para el Dios perfecto que hace todo perfecto. La lección perfecta de crecimiento de fe. Y es aquí, digamos que la graduación de Abraham y la escuela de Isaac. La universidad de Isaac. El 14, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. ¿Qué significa esto? Que Dios siempre se provee de cordero. Y en el monte de Jehová será provisto. Y todas estas palabras tienen relación con el sacrificio de Cristo. Son un símbolo, una tipología del sacrificio de Cristo. ¿Y qué dice el 15? Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. ¿Por qué el ángel de Jehová? Bueno, si tú recuerdas, el ángel de Jehová es una teofanía sobre Cristo. ¿Entendemos nosotros que es Cristo? Porque es un ángel especial que da órdenes, que dice qué hacer y que acepta aún que le hagan holocausto. Entonces, aquí, en esta teofanía, está Cristo allí y realmente el que va a morir en la cruz es Cristo. Pero eso iba a acontecer en el futuro, cuando Cristo nació y iba a morir en la cruz del Calvario. Aquí está hablando el ángel de Jehová, que es una teofanía con relación a Cristo. El 15 dice, llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo, el ángel de Jehová diciendo por mí mismo. He jurado, dice Jehová, porque el ángel de Jehová es Jehová, pero es una teofanía de Cristo. Entonces dice y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová,
pero el que está hablando es el ángel de Jehová, lo dice el versículo 15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo, el ángel de Jehová, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Abraham, te graduaste. No dejaste de crecer en fe. Siempre fuiste hacia adelante. Y cuando te traje al máximo nivel humano para mostrar tu amor hacia mí, lo hiciste, Abraham. Por lo tanto, te bendeciré, te multiplicaré a tu descendencia y será grande como la arena. Lo voy a repetir, como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos, lo cual tendrá victorias y victorias y victorias. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Aquí, mis amados hermanos, todos los pactos que se le hizo a Abraham con relación a la simiente, aquí Abraham había llegado a su clímax máximo. Después de esto, a Abraham no se le pedirían más grandes cosas. Viviría una vida de paz, una vida tranquila, y terminaría sus días llenos de vida hasta los 175 años. Pero aquí él se graduó y le dio la mejor lección de fe a su hijo Isaac. Y sobre todas las cosas, se graduó de tal manera que mismo ángel de Jehová, mismo Dios, mismo Jehová, dice, bendeciré todas las naciones de la tierra por tu simiente. La simiente de Abraham, que vendría a ser Cristo. Eso lo sabemos nosotros los que ya hemos estudiado la Biblia. Necesitamos continuar para nosotros ir mirando de qué manera Dios hace para ir señalando hacia dónde va la línea de Cristo. En el 19 dice, y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Se fue tranquilo con su hijo, con una relación plena con Dios. Su hijo había crecido junto con él. Claro, Abraham era mayor, era el líder. Isaac recibió una lección magnífica de fe y miró cómo Dios se proveyó de cordero. Como tú y yo sabemos que Dios mismo envió el cordero que quita el pecado. Los siguientes versículos de este capítulo como que toman un rumbo diferente. Y la razón es de que Isaac va a entrar en escena como hombre de fe. Entonces se van a dar los nombres de la descendencia de uno de los hermanos de Abraham para mirar que va a salir una joven de allí, la cual vendría a ser la esposa de Isaac en el futuro. Aquí únicamente se nos dice la genealogía para que miremos de dónde viene y quién es aquella que se va a unir en matrimonio con Isaac. Así es que dice el 20, aconteció después de estas cosas que fue dada la noticia a Abraham diciendo, he aquí que también Milca ha dado a luz hijos a Nacor, tu hermano. Recuerden que Nacor se había quedado en Ur de los Caldeos.
se había quedado en las tierras de Harán, ahí cerca de Ur de los Caldeos. Él vivía prácticamente en Ur de los Caldeos. Y Dios le había dado hijos e hijas. Y dice el nombre. El 21 dice, Uz, su primogénito. Buz, su hermano. Kemuel, padre de Aram. Kesad, Aso, Pildas, Yitlaf y Betuel. Betuel es el hombre que va a tener hijas, de las cuales va a venir a ser una de ellas la esposa de Isaac. Los nombres se dieron para que miraran todos los hijos que había tenido Nacor y que eran sobrinos de Abraham. El 23 nos dice claramente, y Betuel fue el padre de Rebeca, porque Rebeca va a venir a ser la esposa de Isaac. Estos son los 8 hijos que dio a luz Milca de Nacor, hermano de Abraham. Y su concubina, porque en Ur de los Caldeos tenían la costumbre de tener 2 mujeres. Recuerden, Ur de los Caldeos lo empezó Nimrod y allá las costumbres eran de una forma, pues, apartadas de Dios. Eran de la descendencia de Cam, de Canaán, etc. Y todas las culturas habían dejado de practicar prácticamente lo que Dios dijo en el principio, varón y hembra, uno y una. Y recordando, la bigamia empezó de la descendencia de Caín. Así es que, y su concubina, que se llamaba Reuma, dio a luz también a Teba, a Gaam, a Taás y a Maaca. Mas, sin embargo, aquí el único interés es rescatar que ahí entre esa gente se encuentra la esposa futura de Isaac, del cual Dios va a usar su vientre para traer la siguiente simiente o la siguiente semilla o la siguiente descendencia de la cual va a venir la línea del Mesías, quien es Cristo. Así es que, mis amados hermanos, ¿qué aprendemos de este capítulo? Bueno, que cuando uno piensa que uno lo ha visto todo, por cuanto Dios ya había dado a Isaac como el hijo de la promesa, todavía hay mucho que crecer. Abraham, a sus 125 años, iba a dar el paso de fe más grande de toda su vida en su vejez. Y que Isaac, a los 25, iba a tomar una de las lecciones más preciosas de fe, donde su vida iba a crecer abundantemente en fe. Miramos a un Abraham que no dudó en seguir las instrucciones de Dios, que confió en la justicia de Dios, en el poder de Dios, en el poder de su palabra, en su misericordia, y que si aún llegara Isaac a quedar muerto, suficiente era Dios para resucitarlo. La Biblia no lo dice, pero en fe Abraham estaba dando pasos hacia allá. ¿Por qué entendemos nosotros que le pidió eso de sacrificar a su hijo? Porque las culturas llegaban hasta allá, hacían eso. Entonces la prueba de Abraham era, ok, vamos a ver si Abraham practica lo mismo, es capaz de hacer por el verdadero Dios lo que otros hacen por dioses que no son más que ídolos. Mas, sin embargo, esto también es la prueba de que las religiones que no son con relación a Dios, pues están equivocadas. Dios no iba a dejar que eso ocurriera, y le ponemos la prueba porque en fe Abraham le contesta siempre a las personas, como a sus siervos, que ellos iban a ir, iban a adorar y iban a volver, y al mismo Isaac le contesta, Dios se proveerá de cordero. Aparece este ángel maravilloso llamado el ángel de Jehová cuando Abraham tenía el puñal en sus manos, el cuchillo en sus manos para degollar a su hijo. Y Dios, que es amor, que es justicia y que lo único que quiere enseñarnos es fe y confianza en Él,
le dice, no lo hagas. Abraham, tú eres un hombre de fe. Yo ya conozco que eres un hombre de fe. Y ahí estaba el carnero con el cual Dios mismo lo había puesto ahí para que Abraham lo sacrificara. Isaac aprendió. Abraham se graduó en el lugar del monte Moriah, donde vendrá a ser Jerusalén, donde se cree exactamente el templo y en los lugares aquellos donde mismo Cristo iba a ser sacrificado. Así es que el ángel de Jehová que estaba ahí era mismo Cristo, es la teofanía de Cristo. Nomás faltó que le dijera, hey, yo soy el que voy a morir por todas las naciones. Bendito Dios. No se lo dijo, pero nosotros ya lo sabemos. Y Dios, el ángel de Jehová le dijo, he jurado por mí mismo. No había nadie más grande por quien jurar, por mí mismo, Dios, que yo te voy a bendecir, que mi pacto perpetuo contigo, Abraham, que de tu simiente voy a bendecir a todas las naciones del mundo. Y después da el diseño de otra genealogía del hermano de Abraham para indicar de dónde vendría aquella mujer hermosa que vendría a ser esposa futura de Isaac. Y entonces Isaac va a entrar en escena en las próximas descendencias. ¿Qué aplica hermenéuticamente en principio en la actualidad, mi hermano? A nosotros nunca nos ha pedido Dios que sacrificamos algo tan grande. Y vivimos en un mundo donde hacemos más cosas por las cosas que no nos benefician y nos bendicen y que son aún hasta contrarias de Dios, a Dios. ¿Qué deberíamos hacer con amor y en fe? Todo lo que Dios nos instruye y nos dice para que nosotros crezcamos y le agrademos. Y así, a través de nuestro ejemplo y de nuestra fe, de creer a Dios y tenerle confianza en nosotros, bendigamos así a la próxima generación de nuestra familia y en la próxima generación de cristianos que tanto estamos sufriendo en la actualidad por el deterioro de fe que se presenta en el mundo cristiano. Y aquellas personas que van a tener su matrimonio cristiano, que sepan entender que Dios puede tener una persona separada para él o para ella, así como en esa ocasión Dios ya tenía a Rebeca para Isaac, aunque ellos no lo sabían. Así es que, mi hermano, si tú escuchas algunos mensajes o argumentos que dicen que el libro de la Biblia es un libro de historias que no son ciertas, que son raras, ¿qué es eso de andar sacrificando? Déjame decirte, todo indica un camino. Todo está escrito con un propósito. Todo el diseño de Dios tiene una línea y apunta hacia un lugar y hacia una persona. Hacia Cristo, hacia el Calvario y a ese lugar donde tú y yo debemos de ir siempre y adorar a quien murió en la cruz del Calvario, que es Cristo, el mismo que resucitó. Amados hermanos, que Dios los bendiga, Dios bendiga tu vida, Dios bendiga tu familia. No olvides seguir estudiando junto con nosotros e invitar a otros. Te miro en el próximo video. Hasta luego.